En vivo hasta las 13 en Puntal AM, es linda mañana para todo el mundo mientras compartimos la información que no para, que siempre tiene que ver con el COVID en su mayor cantidad y que por supuesto recién hablábamos con colegas que nos retrataban, nos hacían una radiografía de lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo, con un índice de vacunación histórico y que está realmente marcando tendencia en Latinoamérica, después de Israel, nada más y nada menos a nivel mundial. En Latinoamérica Chile es el país que más rápido está vacunando en cuanto a proporción y cantidad de habitantes. Pero ¿qué pasa en la Argentina? Esperamos la segunda ola y hay quienes están muy preocupados porque no pasa lo mismo. Lejos de Chile, nosotros tenemos otra cantidad de dosis de vacunación, de dosis recibidas y de distribución en el país. Se viene la segunda ola en 60 días, algunos expertos están hablando de eso, y por eso vamos a consultarle al doctor Miguel Díaz, que es director del Hospital Rawson, coordinador del equipo de asesores del Ministerio de Salud de Córdoba, para hablar de este y otros temas, pero fundamentalmente arrancar con la segunda ola del coronavirus. Doctor, ¿cómo le va? Paula lo saluda, ¿qué tal? Buenos días, Paula, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, abordando esto que preocupa porque el plan de vacunación está vigente, todas las semanas vamos conociendo nuevas gestiones, nuevos vuelos, nuevos arribos de determinada cantidad de dosis, pero ¿qué pasa en Córdoba, no? A veces algunos dicen que llegan a cuentagotas las vacunas en la Argentina. ¿Cuál es su percepción como asesor del Ministerio de Salud de la provincia? Bueno, en primer lugar, creo que Argentina haya iniciado el proceso de vacunación es un hito y que eso hay que resaltarlo. Por supuesto que si uno se compara con los países que más han vacunado, estamos lejos de eso, pero estamos en marcha con el proceso de vacunación, de inmunización. En esto hay que tener en cuenta que las diferencias entre los sistemas de salud de los distintos países y resaltar que Chile tiene un sistema sanitario, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que es un sistema federal, que es un sistema integrado y basado fundamentalmente en la atención primaria de la salud, es decir, es un sistema muy importante de asistencia sanitaria. También hay que tener en cuenta la extensión de nuestro país, a diferencia de otros países. En el caso de Israel, hay que tener en cuenta que Israel está vacunando a su población, pero también hay que pensar, y esta es una posición personal mía, cuántos israelíes hay fuera de Israel que no se han vacunado, ¿no? Entonces, por ahí las cifras hay que analizarlas profundamente. Por otra parte, creo que acá, al contrario de otros países, ha habido una gran guerra contra la vacuna, contra las vacunas y especialmente contra la primera vacuna, de manera que eso también trajo problemas. Y por último, en el sentido de las vacunas, también hay una cuestión comercial donde los laboratorios persiguen fines comerciales fundamentalmente, fines económicos. Eso ha estado mencionado en todos lados, y aquellos países que arreglan económicamente mejor con la industria farmacéutica son los que tienen o han tenido mayor accesibilidad. De manera que hay un conjunto de cosas a la hora de hablar de la vacuna y de la campaña de vacunación. Esto, digamos, también se apoya en los datos que indican que el 80% de las vacunas están en los países desarrollados, los países ricos, y que solamente el 20% restante está distribuido en el resto del mundo, ¿no? Entonces, tan es así que algunas organizaciones sanitarias, algunas organizaciones de derechos humanos también han solicitado que las vacunas sean
sin patente y que sean distribuidas como un bien necesario para la humanidad, ¿no? Claro, en ese sentido, bueno, anticipo un poco su respuesta con la iniciativa de algunos colegios de farmacéuticos de Córdoba, puntualmente, que estaban en gestiones de pedir poder comercializar la vacuna y dejar que se venda aquel que podía pagar, por ejemplo, entre 7 y 15 mil pesos, tal lo que podía presumirse desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. ¿Qué opina de esto? Sí, yo estoy diciendo todo lo contrario, claro. Es decir, estoy diciendo que el acceso a la vacuna debe ser gratuita y debe ser equitativa para todo el mundo, digamos. Ponerle precio a la vacuna y comercializar la vacuna significaría que un grupo de personas tiene acceso a la medicación y otro no. Es como que en algún momento se planteó y algunos plantearon incluso hubo demanda de privados, de particulares, no de privados, de particulares para comprar un respirador, digamos como si la asistencia sanitaria tuviera que ver con una cuestión económica. La cuestión sanitaria debe ser equitativa para todo el mundo, ¿no? Doctor, ayer el médico asesor de Alberto Fernández, el presidente Luis Cámara, advirtió que se acerca la segunda ola de contagios y que podría ser dentro de 4 semanas, hablando de un impacto de 10.000 muertes, y en donde entremos en una espiral que sea difícil de salir. ¿Qué opina al respecto de estas declaraciones? ¿Cuánto de veracidad hay? ¿Cuánto de coincidencia hay desde su óptica o ninguna? Mire, el año pasado nosotros fuimos consultados permanentemente por el pico, cuando llegaba el pico, y hemos sostenido, y yo he sostenido que el pico, así como la segunda ola, vamos a hablar de esto cuando ya haya pasado. Sin duda que nosotros analizamos semanalmente el comportamiento de la pandemia, no solamente en Argentina, sino en Córdoba también. Los números se analizan todas las semanas, y sin duda que vamos a tener, nada indica que nosotros vamos a escapar a la segunda ola. ¿Cuándo se va a presentar? Y al igual que el año pasado, el pico se fue posponiendo mes a mes hasta que llegó en el mes de octubre. Cuando se declara el estado de pandemia por parte de la OMS en el 2020, nada hacía pensar que recién en octubre nosotros íbamos a tener en Córdoba, por ejemplo, el pico máximo de casos. Y se dio en octubre, es decir, tuvimos varios meses hablando del pico, hasta que vino en octubre. La segunda ola, si bien uno puede inferir algún tiempo, creo que a la hora del análisis estricto de los números y frío de los números, uno deja de lado lo biológico, y lo biológico hay que tenerlo en cuenta acá. Lo biológico es importante y el virus tiene cuestiones biológicas que no respeta la matemática, no respeta la estadística, ¿sí? Entonces yo sería muy cauto, y también sería muy cauto en el tema muertes. Uno no puede anticiparse a eso. Sí creo yo que lo más importante y que el mensaje más importante para la población es que esto es una realidad todavía, que el virus circula, que el virus afecta a personas que tienen patología de riesgo, a mayores de edad, a edad, digamos, avanzada. Por lo tanto, el cuidado es muy importante. Es más importante, a mí me parece, el mensaje de prevención que el mensaje, digamos, esto de cifra, que por ahí no nos transmiten nada, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, estaba viendo de cifras, el relevamiento que hizo en conjunto con la OPS la provincia durante sobre la diferencia de la mortalidad global durante el primer año de la pandemia. De marzo a diciembre el impacto fue del 12,8%. Uno de los resultados que se pueden extraer de este estudio sobre exceso de mortalidad, como se denomina a esto en Córdoba. Usted estuvo en la conferencia de prensa con el ministro de Salud de la provincia, ¿verdad? ¿Ayer? Sí, estuvimos ahí en la presentación del exceso de mortalidad. Es una preocupación. Hay que resaltar que Córdoba es una de las pocas provincias que ha comunicado estos datos analizados en el Ministerio de Salud. Es un trabajo muy importante que se ha hecho.
Por supuesto que faltan analizar otros datos, pero ya hablar de cómo significó, cuál fue el impacto en el resto de las enfermedades, en el resto de las patologías del COVID-19 es un gran dato, es un dato que nos hace abrir los ojos y nos significa que nos tenemos que preparar para esta segunda ola que en algún momento va a venir, contemplando también las otras patologías, ¿no? Esto no es una cuestión que ha sucedido acá en Córdoba, todo el mundo ha tenido este exceso de mortalidad producto de la atención de la pandemia y que ha desbordado y ha hecho que personas no lleguen al sistema de salud o no quieran llegar al sistema de salud, ¿sí? A eso se le denomina el exceso de mortalidad. ¿Cuál es la definición de lo que se conoce como exceso de mortalidad? Básicamente es todas aquellas muertes, digamos, se compara un año con otro o un quinquenio con otro y todas aquellas muertes, cifra de muerte por encima de lo que se venía esperando, se denomina exceso de mortalidad. Es decir, se analiza toda la cantidad de muertes que ha habido en un año en un determinado lugar, se lo compara con un año previo, con años previos, y el porcentaje de aumento es el exceso de mortalidad. Acá hay que señalar también que, por ejemplo, así como el exceso de mortalidad es de más o menos el 8% en general, y analizado en determinado momento es un poco más, en determinado momento del año pasado es un poco más, en el pico fue el máximo índice de exceso de mortalidad. También hay que decir que en menores de 18 años, por distintas razones, la mortalidad disminuyó notablemente, es decir, que como contrapartida de esto, la no circulación, la no exposición a determinadas enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias y sobre todo en niños, la falta de circulación de gente disminuyó la mortalidad de menores de 18 años, ¿no? Claro. Menos accidentes domiciliarios, menos infecciones respiratorias. Bueno, esto es digamos, lo opuesto a lo que sucedió con las personas de más de 65 años, por ejemplo, en Córdoba. Y con los chicos, por ejemplo, ahora con la vuelta al cole, la vuelta a la circulación, las flexibilizaciones de algunas actividades, y seguimos usando mal el barbijo, doctor, este exceso de mortalidad aumenta. Sí, esto hay que verlo. El exceso de mortalidad del año 2021 lo vamos a tener recién para el 2022, es decir, que todavía no podemos hablar. Si uno compara con otros países, donde la segunda ola ya pasó, también ha habido una disminución de la circulación de otros virus. Nosotros el año pasado prácticamente no tuvimos circulación de virus, ni internaciones tampoco por enfermedades respiratorias en los niños, en la población pediátrica. Seguramente este año va a empezar a circular, como dijo usted, por las clases, por la mayor circulación de gente, pero yo estimo que no va a tener el impacto que tiene normalmente la infección viral respiratoria pediátrica. Ojalá esto sea así, ojalá no me equivoque, pero yo creo que todavía no va a circular. Va a circular, es una cuestión que la tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que apuntar a donde más hizo impacto el exceso de mortalidad, que es en mayores de 65 años. Perfecto. Y por último, le hacía referencia al uso del barbijo porque usted insiste siempre en eso y parece que como que un año no alcanzó, no aprendimos a utilizarlo todavía, ¿no? Tenemos que reforzar ahí el uso correcto del barbijo. Eso es muy importante. Hay dos cuestiones que son muy importantes en esto de la prevención. En primer lugar, que las medidas preventivas, tales como el barbijo, el distanciamiento social, son medidas efectivas y que han comprobado total eficacia en prevenir este tipo de infecciones y particularmente la infección COVID-19. Eso es muy importante. Distanciamiento, uso de barbijo y agregamos el lavado de manos, ¿no? Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que aquellas personas que ya están vacunadas, saber que la vacuna no evita las infecciones como la vacuna antigripal, no evita que uno se infecte del virus, sino lo que hace es prevenir la infección grave, la enfermedad grave por viral grave.
Entonces, recomendarle a la población o a aquellos que ya están vacunados que no es que estén libres de adquirir la infección, libres de la enfermedad, sino que están libres de una enfermedad grave, pero que sí pueden transmitir la enfermedad. Por lo tanto, es una cuestión más que nosotros incorporamos a esto de la prevención, que aún cuando uno esté vacunado debe cuidarse con todas las normas que hasta ahora se han difundido, como el uso del barbijo, como el lavado de manos y como el distanciamiento social. Doctor Miguel Díaz, muchísimas gracias por el contacto con Puntal AM otra vez. Gracias. Muchas gracias a ustedes como siempre, muy amable. Que tenga buen día. Bueno, Miguel Díaz, reconocido médico, infectólogo, asesor del Ministerio de Salud de la provincia y, bueno, gran conocedor de lo que es pandemia hoy, ¿no?, en la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba, con cifras que ayer fueron publicadas junto con el Ministerio de Salud de la provincia.